La importancia de la educación. Yo creo que hasta como para ir haciendo un símil con la situación que estamos viviendo en estos momentos, cuán importante es el trabajo de la academia en crisis como la que estamos viviendo en estos momentos por el coronavirus, por el trabajo en laboratorios, por la divulgación científica, que es algo que en Ecuador tenemos una falencia en los medios de comunicación. No hay periodistas vinculados a la divulgación científica. Son poquísimas las personas capacitadas como para ir a una universidad, leer un paper o hablar con un científico e informar con lenguaje cotidiano este tipo de situaciones o descubrimientos. Volvemos al tema central de esta entrevista, la importancia de la educación media y superior en el Ecuador. Primero que nada, hagamos un balance. ¿Cuál es la situación de ambas situaciones, educación media y superior en el país? Sí. Gracias, Jimmy, Omar, Steven. Yo quisiera poner esto en contexto, sobre todo por la coyuntura, ¿no? La educación no es un fin, es un medio. ¿Es un medio para qué? Para formar ciudadanos, formar profesionales que puedan enfrentar los desafíos del mundo y del país. Estamos hablando de una educación no para mañana, estamos hablando de una educación, en el caso de los niños, nuestros hijos, nietos, pequeñines, ¿no es cierto?, que en 20 años estarán en un mundo totalmente diferente al nuestro. Estamos hablando de una educación que inclusive los jóvenes que este rato entran a la universidad en 5 años van a encontrar transformado el mundo. Yo diría que el mundo va a enfrentarse a se está enfrentando a 3 grandes desafíos. El primer desafío tiene que ver con el cambio climático, que a veces lo minimizamos. El cambio climático está produciendo alteraciones. Hay tecnologías, evidentemente, que lo pueden minimizar. Ya no escuchamos los temas, por ejemplo, del agujero de la capa de ozono, al menos no como antes, porque se han hecho esfuerzos políticos importantes al respecto. Tenemos desafíos como la inteligencia artificial y la automatización, que van a modificar drásticamente el mundo del trabajo. Inclusive en 20 años este staff que ustedes tienen aquí va a necesitar otro tipo de equipos, y aquí viene el tema de la educación, y otro tipo de personas. Claro. ¿Sí? Eso es segundo. Y el tercer gran desafío... Yo estaré ya en Parques de la Paz, seguro, ¿no? No, yo creo que usted estará haciendo teletrabajo. Eso. Pero de veras. Teletrabajo adecuado con la infraestructura apropiada. Y el tercer gran desafío me parece que es el que viene desde el campo de la biotecnología y de la ingeniería genética, que nos va a permitir enfrentar el temas como el alargamiento de la vida humana. Nosotros tenemos una esperanza de vida 20 años mayor que la de nuestros padres, 30 años mayor que la de nuestros abuelos, y vida con calidad. Seguramente nuestros hijos y nietos van a pasar de los 100 años de vida con calidad, y nos van a permitir hacer modificaciones genéticas en temas como el que estamos hablando, el coronavirus. Yo quiero destacar aquí que este desafío tiene que ser abordado por la educación superior en primer lugar, y luego voy a explicar por qué. Miren, ayer se dio una gran noticia, no sé si ustedes la vieron. Un equipo de científicos de la Universidad San Francisco de Quito, donde funciona una maestría en microbiología y un doctorado en microbiología, conjuntamente con médicos del Hospital Eugenio Espejo de Quito, han descifrado el genoma de un paciente. Claro, esto alguien dice, esto es muy abstracto, ¿para qué sirve? Leía la respuesta que se hacía al informe. Esto es de una importancia básica. Primero, pero un paciente un paciente ecuatoriano, ya. Un paciente ecuatoriano, es decir, nos permite conocer las particularidades que existen a nivel genético en la actuación del virus en nuestro país. Claro. ¿No? Ahí hay unos temas que todavía no están muy claros, que se están discutiendo, por qué en el norte hay más casos que en el sur, ¿no? ¿Por qué en el frío más que en el calor? Frío más que en el calor, o sea, todavía no hay evidencia empírica, pero para eso necesitamos investigadores. Entonces, en la Universidad de San Francisco y los médicos demuestran que una alianza pública-privada funciona, pero funciona ¿con base a qué? Con base a la existencia de talento humano de alta calidad. Claro. Entonces, yo diría, lo que nosotros tenemos que pensar es en esta sociedad del futuro, en esta sociedad de 10, 20 años, que la estamos construyendo, que se llama una sociedad postindustrial o del conocimiento, es decir, el bien más preciado ya no va a ser las cosas, sino
la mente, el talento que hace las cosas, ya lo está haciendo, la mente, el talento que puede descifrar cómo la forma más elemental de autoorganización, los virus que algunos consideran que no es siquiera una forma de vida, ponen en jaque a la especie más avanzada de la evolución, que somos los seres humanos, ¿no? Entonces, necesitamos talento humano. Ahora, yo digo siempre que las cosas tienen que analizarse desde el resultado final hacia el inicio, lo que llaman ingeniería inversa. ¿Y qué quiero decir? Primero pensemos qué tipo de profesionales, qué tipo de técnicos, qué tipo de gente con oficios se requieren en este mundo que ya está de aquí a 3, 4, 5 años. Y desde ahí reconstruyamos la formación hasta el inicial. Claro, no al revés, como se ha planteado muchas veces. Entonces, aquí viene el primer problema. Nosotros tenemos 2 trayectorias de vida. La primera trayectoria es la educación superior. Hablo de los bachilleres, que puede tener una trayectoria universitaria, a la que casi todos quieren aspirar, y una trayectoria técnica tecnológica que desde el gobierno anterior se le quiere dar impulso y que todavía no termina de arrancar. Y tenemos la trayectoria de los oficios, es decir, todas las personas que terminan el colegio, porque se ha vuelto universal la educación secundaria, el bachillerato, entran al mundo del trabajo, sea como tecnólogos, como universitarios, o simplemente como gente que ha desarrollado competencias para un oficio, por experiencia o por formación. ¿Cuál es el tema, no es cierto? Posiblemente el bachillerato sí cumple los requisitos básicos, aunque no todos, en mi opinión, de competencias que se requieren para la mayoría de oficios. Pero para la educación superior y sobre todo para la universitaria hay una brecha. Esa brecha se expresa en este debate, que no lo vamos a repetir, que ustedes también lo enfrentaron, del famoso examen ser bachiller. Sí, claro, ¿no? por supuesto. O sea, no va por ahí la cosa. La cosa es, la pregunta no es debe haber o no debe haber examen y ser bachiller. La pregunta es cómo superamos esta brecha entre bachilleres que en su gran mayoría, sea por su origen étnico, socioeconómico, territorial, regional, provincial, no tienen las aptitudes, lo que se llama el perfil de ingreso, por ejemplo, el conocimiento de matemáticas que se necesita para ingresar al primer año de informática. No lo tienen. ¿Sí? Y al no tenerlo, vienen estos problemas del bachiller. Entonces, ahí falta un engarce. Desde que yo recuerdo hemos venido hablando, desde que yo era estudiante, hemos venido hablando de la necesidad de crear un espacio de confluencia de la universidad con la educación. Y lamentablemente no se ha logrado. ¿Cuál es ese espacio de confluencia? Debería existir, en mi opinión, una comisión de alto nivel, no política, una comisión de Estado, no de gobierno como la que actualmente estipulan las leyes, en donde estén especialistas de educación inicial, básica, bachillerato, con especialistas en educación y aprendizaje de jóvenes y adultos que entran a la universidad. Generar un espacio en donde se haga un diagnóstico, porque hay un organismo que hay que explotarlo, el INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación, que genere, como decía el ex vicerrector de la Universidad de Guayaquil, Fernando Sandoy, una gran masa de datos, Big Data, que utilicen esos datos para tener un diagnóstico exacto, dónde están las falencias, y empezar pues a apalancar las debilidades que tiene no solo el bachillerato, eso empieza en la educación inicial, ¿sí? Cómo potenciarlo de tal manera que esa brecha sea cubierta, que haya un proceso de continuidad, sea hacia el nivel tecnológico o sea hacia el nivel superior. Eso así como una primera visión de entrada a los temas. Ya, ahora bien, usted iba a preguntar. Sí, le quería preguntar de qué manera también se puede llegar a lo que usted estaba planteando. Esto es ya comenzar a entender que en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos, seguramente ya no deberían apuntar a pensar en formarse como abogados, como qué sé yo, pues ingenieros comerciales, sino que hay otra tendencia, hay otro camino que el mundo lo está señalando. Pero ¿cómo lo identificamos y cómo hacemos lo más difícil? Convencer a los estudiantes, a los padres, a los profesores, que ya el país, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y con mucho respeto lo digo, ya no necesita a lo mejor más abogados, sino más gente más científicos, por ejemplo. Desarrolladores de software. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que no se sienta el joven afectado en su vocación? Yo quiero ser abogado, yo no quiero diseñar software. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que ahí hay 2 temas. Eso es un tema clave lo que usted plantea, Jimmy. El primer tema es el cambio de las profesiones. Hay estadísticas que dicen que
entre el 50 y el 84% de las profesiones actuales van a desaparecer o van a ser modificadas drásticamente en los próximos años. Hablamos de 5, 10, 15 años. Inclusive el abogado. El abogado, siempre se va a necesitar abogado porque siempre tenemos problemas judiciales, pero el abogado del futuro va a tener que ser un abogado que sepa manejar los big data, que no va a necesitar, como nos ocurre ahora, ¿no? Que necesitan meses de meses para revisar unos expedientes, claro, sino que puede acudir, por ejemplo, a la inteligencia artificial, esto ya se está desarrollando, que hace el insumo de los datos, los clasifica y genera patrones que luego el abogado debe saber interpretarlo. Es decir, vamos a tener un abogado mucho más ligado a la informática, ¿no? Pero ojo, eso significa que efectivamente el número de abogados debería disminuir. Los médicos en el futuro van a ser unos médicos que van a depender fundamentalmente, y este es el segundo punto que quería tocar, de un conjunto de técnicos y tecnólogos superiores. Actualmente usted mira, un médico que tiene, un médico es un profesional de grado, tercer nivel de grado. Junto al médico hay normalmente una licenciada en enfermería, profesional de tercer nivel de grado. Pero ¿quiénes están detrás de eso? Hay un tecnólogo en anestesista, hay tecnólogos en imagenología, hay tecnólogos en radiología, hay tecnólogos laboratoristas, ¿sí? Es decir, hay toda una cadena, hay auxiliares de enfermería, toda una cadena de no oficios, de profesionales de educación superior en el área técnica y tecnológica necesitados. Miren lo que estamos acá. Ustedes son 3 periodistas titulados, con título de tercer nivel, algunos o todos, no sé, tienen un título en comunicación o están en el ejercicio de la comunicación. Ustedes son el último eslabón, ¿no es cierto? La punta de la pirámide que de una base social que empieza por los compañeros que están acá, que manejan los equipos, y que a medida que este staff se vaya modernizando en términos de llegar a los niveles más altos de tecnología, seguramente van a tener que adquirir un nivel de formación académica, no de grado, no universitaria, pero sí tecnológica de alto nivel. Por ejemplo, el manejo del sonido, el manejo y la gestión de medios digitales. Claro, la televisión online, ¿no? Hablo de la radio, pero sí, mire, este rato la radio y la televisión se están fundiendo. Bueno, esto es radio y televisión, sí, tenemos cámara, ¿no? Eso digo, es decir, todo esto modifica el perfil. El tecnólogo que antes era solo tecnólogo de sonido de radio, ya no puede ser eso. Necesita formarse y necesita tener unos niveles de formación mucho más altos. Claro. Entonces, yo creo que por un lado hay un hecho objetivo. El hecho objetivo es que hay una demanda. Yo siempre cuento una experiencia, me gusta contarla. Cuando estábamos en el CASES, necesitábamos un programador. Y claro, nosotros en ese momento dijimos, vamos a buscar ingenieros de sistema. Ningún ingeniero de sistema era buen programador. Ellos nos decían, necesitan tecnólogos, analistas o programadores. ¿Cuál era el problema? Que hay pocos tecnólogos. Y esos pocos tecnólogos ya estaban trabajando y ganaban unos sueldos que en el sector público no les podíamos pagar como para decirles abandonen el sector privado y vengan acá. Yo creo que hay un tema de mercado que hay que posicionarlo. ¿Quiénes deben posicionarlo? En mi comprender, deben hacerlo desde los gobiernos. Yo diría ni siquiera los gobiernos, es un político de ese Estado. Por otro lado, deben ser las propias universidades e institutos que diversifiquen esa oferta, que lo están haciendo muchas de ellas, que se amplíen a estos nuevos campos de conocimiento y de profesiones que es lo que se viene en el futuro, y obviamente los medios articulados para hacer la promoción de esta diversidad de opciones que tienen los profesionales. Doctor, como para ir concretando, y con respuestas súper concretas, y aunque no le gustó y nos dijo que por ahí no va el tema, ¿se tiene que mantener la prueba de ser bachiller? Bueno, no me opongo a tratarla. Yo pienso que hay que modificar el esquema. Es decir, la prueba de ser bachiller tiene una ventaja. Permite realizar una prueba nacional, permite tener resultados cifras, datos. Sí, que no hagan lo que ocurría antes, que cada universidad tenía, cuando había examen, en los casos que había examen, porque algunas universidades no tenían examen, una prueba que permita con los mismos parámetros hacer una medición, entre comillas, más que de conocimientos, porque ese es mi desacuerdo, de las aptitudes que tienen los bachilleros o los adultos que quieren regresar a la universidad, se debe mantener. El problema para mí es que actualmente la ley establece únicamente 2 parámetros para el ingreso. 1, la prueba ser bachiller, y 2, la posibilidad, no la obligación,
de que la universidad tome una prueba adicional. Pero ¿qué pasa con la historia de vida del estudiante? ¿Qué pasa con su récord académico desde que ingresó a la inicial, pasó a la básica? Eso no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. No. Entonces, no es muy complicado eso. Lo hace Finlandia, que es el mejor modelo posiblemente de educación a nivel de la llamada cultura occidental, que ellos tienen un seguimiento de los datos, de exámenes, de aptitudes de los niños y los jóvenes, de tal manera que cuando llegan al bachillerato, lo que preguntaba Jimmy, casi que el estudiante está convencido que él está apto es para seguir el ámbito del tecnólogo en comunicación digital, ya lo sabe. Y tiene la orientación vocacional. Es orientación vocacional, es decir, es un proceso, por eso es la vinculación de la universidad con el colegio, ¿no? Segunda pregunta, doctor. Sí. ¿Deberían volver los preuniversitarios? Yo no creo en los preuniversitarios. Yo fui estudiante de preuniversitario en la Universidad de Guayaquil, en la Politécnica también hice un preuniversitario y en la Universidad de Cuenca, donde estudié, no hice preuniversitario, pero estuve haciendo el seguimiento a los preuniversitarios. Usted no puede nivelar conocimientos, perdónenme, en 6 meses. Lo único que hace a través del preuniversitario es fortalecer a los que ya tienen conocimientos previos para que puedan salir mejor en la prueba y entrar. Claro. Entonces, el tema no es el preuniversitario, el tema es el mejoramiento de la universidad y 2, un proceso que sí funciona, que es la creación de currículos personalizados. Es decir, el estudiante entra, el que tiene las aptitudes y pasa las pruebas y tiene una buena récord académico, es una cosa que yo creo que hay que incorporar para la admisión, récord académico, prueba universitaria nacional y prueba de la propia universidad o facultad. Es necesario que estas personas puedan tener un acompañamiento a lo largo de su carrera. Es decir, si tengo deficiencias... Una tutoría. Una tutoría personalizada, inclusive con cursos optativos que fortalezcan a esos estudiantes que por su condición, a veces no solo colegial, sino étnica, socioeconómica, etcétera, etcétera, tienen la aptitud, pero obviamente tienen vacíos que cubrir. Y el preuniversitario, ahí las personas que hablan de preuniversitario yo creo que no tienen la experiencia de la universidad. En un preuniversitario normalmente el 20%, si no menos, de quienes hacen el preuniversitario logra realmente entrar a la universidad. Doctor, y es un gasto. Con esto concluimos y créame que solo le voy a dar 15 segundos para preguntar. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone usted a la educación del Ecuador? En general. ¿Sí? Yo diría que estamos en un 6. 6. Bueno, arrastramos, ¿no? Sí. Nos quedamos, pues 7 es el mínimo en la universidad. Colombia al norte tiene un 8. Claro, bueno, hay mucho que hacer en esta materia. Hay mucho que hacer en esta Perú depende, ¿no? Hay niveles, por ejemplo, en educación básica y bachillerato está sobre nosotros, un 7. Claro. En educación superior de grado, yo creo que están como nosotros, las mejores universidades, pero tienen universidades peores que las que acá se cerraron. Claro. Pero el posgrado ecuatoriano definitivamente es muy superior con excepción de la Pontificia Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esa sí está en posgrado, maestría, doctorado, muy por encima. Y los estudiantes, de hecho, que los estudiantes peruanos para hacer posgrados vienen inclusive al Ecuador. Claro. Bueno, son las 9:52. Le agradecemos muchas gracias muchísimo a ustedes, al doctor Enrique Santos, catedrático e investigador, que nos ha acompañado en esta mañana para hablar de algo que no le gusta mucho hablar a la gente que hace política, pero a nosotros sí nos gusta hablar de la educación, ¿no? Así es. Ese es el futuro.